Vamos a hablar de economía, de lo que está pasando en la Asamblea Legislativa, de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, porque está acá su presidente, el diputado por el MAS, Omar Yugra, anteriormente anteriormente viceministro, en todo caso, ahora ex viceministro. ¿Cómo está? Bien, gracias. Muy contento de estar en el programa nuevamente después de mucho tiempo, Miriam, y pues un saludo cordial también a todos los que nos están viendo. Bueno, se están aprobando algunas leyes que son importantes, por ejemplo, la de la devolución del IVA. Sí, así es, desde que ingresamos tenemos varios proyectos de ley que estamos tratando. Uno de ellos, el reintegro o la devolución del impuesto al valor agregado. Esta es una ley que se ha tratado en diputados, se ha tratado también en senadores, ahora ha pasado ya al Ejecutivo para que se pueda promulgar. Es una importante ley porque estamos hablando de una devolución del 5% para todos los trabajadores, asalariados y no asalariados, que ganen menos de 9,000 bolivianos. Exactamente, y los no asalariados son los que generalmente están en la parte informal, ¿no es cierto? Porque ellos van a tener el interés, me imagino, de que se les devuelva parte de una factura. Efectivamente, el espíritu de la ley es de que todos los trabajadores podamos pedir facturitas y a partir de eso también beneficiarnos. En este caso, los que ganan menos, que es el pedazo más grande de todo lo que es los trabajadores, pues puedan tener un poquito más de ingresos con esta devolución y con eso también consumir más. Esto genera un movimiento importante en la economía, pero además también genera un importante crecimiento en los ingresos, y estos se coparticipan en gobernaciones, municipios, universidades. Perfecto. Enseguida vamos a entrar a hablar del presupuesto general, pero antes un detalle, porque tengo entendido que este proyecto de ley para el impuesto a las grandes fortunas ha pasado nuevamente a diputados. Sí, en efecto. Lo que sucede, Miriam, es que este es un proyecto de ley bastante discutido. Quiero mencionar que el impuesto a las grandes fortunas no es algo novedoso en el mundo. Ya en muchos países se paga. Es más, durante esta época de pandemia muchos multimillonarios han pedido de que se pague más impuestos, justamente en esa lógica de solidaridad, el que tiene más pueda solidarizarse con el que tiene menos. El proyecto de ley inicialmente estaba como un impuesto que se cobre de forma permanente. En la Cámara Baja se hizo una propuesta para que sea simplemente para 2 años. Entendemos que la Cámara de Senadores ha visto la necesidad que sea para indefinido, de forma permanente. Esto es lo que vamos a analizar nuevamente en la Cámara de Diputados una vez que ingrese, y pues en eso estamos. Es un impuesto anual, ¿no es cierto? Sería un impuesto anual. Es un impuesto anual. En términos de base imponible y de la alícuota, está, en el caso de la base imponible, está muy por encima de otros países. Por darte un ejemplo, nosotros estamos considerando el patrimonio personal de 30 millones de bolivianos para arriba. Eso representa alrededor de 4.300.000 y fracción dólares. Bien. Y en otros países incluso cobran sobre la base de $30.000, ¿no? Imagínense si se hiciera eso. Pero nosotros lo que estamos haciendo solamente para las personas multimillonarias que tienen un patrimonio muy, muy grande, y pues solamente en el país, según las estimaciones del Ministerio de Economía, alcanzarían un poco más de 150 personas. Entonces, esto es algo que va en la lógica de la solidaridad, decía, y en esa lógica también de la redistribución del modelo que manejamos. Es un tiempo especial el que estamos viviendo. Y con relación al presupuesto general del Estado, del anterior presupuesto, ¿ha aumentado en cuánto? Mira, esto es algo bien importante porque el presupuesto... Esto es bien importante para que la población también lo entienda. Así es, el presupuesto actual alcanzaba 210.000 millones de bolivianos. ¿200 cuánto? 210.000 millones de bolivianos, y el presupuesto para el próximo año estábamos hablando de alrededor de 228.000 millones de bolivianos. Esto es algo importante porque este presupuesto, en las condiciones que hemos recibido la economía, y aquí quiero hacer un paréntesis, estamos hablando de un Producto Interno Bruto de menos 11%, ¿no? Es la caída más grande que hemos tenido en términos de crecimiento, y el déficit fiscal del 12% es el más alto en décadas. Entonces, considerando estos dos aspectos, la propuesta que hemos hecho en el presupuesto general del Estado considera
de caer ese menos 11 a crecer un 4,8%. De tener ese déficit del 12% lo estamos bajando al 9,7%. Y básicamente, ¿cómo lo hemos hecho? Estamos recortando gasto en lo que corresponde a gasto corriente, materiales de escritorio, equipamiento y otro tipo de cosas que comúnmente se hace, incluido el gasto de represión, Miriam. Esto es algo muy importante. Estamos disminuyendo armamento, el gasto de represión, gases lacrimógenos, armamento, todo ese tipo de cosas que, por darte un ejemplo, este año con 2 decretos supremos se les dio a Fuerzas Armadas y Policía más de 516 millones de bolivianos. Nosotros hemos cortado esto y lo que estamos haciendo, esa parte que hemos disminuido lo estamos llevando a inversión pública. La inversión pública, que este año ha caído 66%, lo estamos subiendo a 4.011 millones de dólares mínimo. Aquí está lo importante del presupuesto, porque la inversión es lo que genera el movimiento, el motorcito de la demanda interna. La demanda interna nos genera empleo, nos genera ingreso y nos genera el crecimiento que teníamos. Son bienes y servicios, ¿no es cierto? Que le va a dar empleo también a, como usted dice, mucha gente. Exactamente. ¿En qué? ¿En infraestructura, en servicios, en qué? Mira, el 35% de la inversión está yendo hacia el tema productivo. Sí. Un 35% también está yendo a la infraestructura. Un 25% a los proyectos sociales y el remanente en proyectos multisectoriales. Pero además, dentro de esto de la inversión pública, también hemos priorizado el tema de educación y salud. Salud con el 10%, educación con el 10%, y es un esfuerzo importante. Por eso creo que es una buena noticia para el país. En el anterior presupuesto, ¿cuánto tenía educación? El 10% también. 10 también, no se ha aumentado nada ahora. Se ha aumentado un poco, Miriam, pero acá nuevamente insisto con esto. En las condiciones en las que estamos, donde hay pocos recursos, sí, estamos priorizando estos sectores y estamos haciendo alcanzar nuevamente a ese porcentaje. Esto es importante porque este año un poco que se ha mediatizado el tema del 10%, sí, nosotros habíamos indicado, el año 2006 el presupuesto en salud era 300 millones de dólares cuando nosotros habíamos recibido el gobierno, 300 millones de dólares. El año pasado, después de lo que sucedió en noviembre, el presupuesto era de 3.000 millones de dólares, es decir, se había multiplicado por 10 y representaba también el 10% del presupuesto. Ahora, que no hubiese sido suficiente, etcétera. Ahora estamos haciendo nuevamente una apuesta al tema de salud, una apuesta al tema de educación y principalmente al tema productivo. A ver, quiero entender bien esto del 10% de salud. ¿Se está dando nuevamente al sector de salud lo que se daba antes o se está aumentando? Se está aumentando. ¿Se está aumentando? Tienes que entender esto, querida Miriam. Yo entiendo que usted me está señalando que antes ya se le daba el 10%, sí, así es, pero no se ha notado. Lo que sucede es lo siguiente, el presupuesto ha ido creciendo, sí, y en la medida que va creciendo, en términos de porcentaje, también ha ido subiendo. Va subiendo. Ha ido subiendo el presupuesto en salud. Los últimos años ya establecíamos el 10%, aunque subía el presupuesto total. Ya. El presupuesto en salud sigue subiendo, ha seguido subiendo, pero en términos de porcentaje estos últimos años está con el 10% en relación al presupuesto total. Y considerando la situación donde tenemos pocos recursos, creo que es una buena noticia porque es una priorización que hemos hecho en estas semanas, pocas semanas que tenemos, porque generalmente la formulación del presupuesto abarca desde el mes de julio hasta el mes de octubre. Entonces, hemos priorizado realmente la gente, los técnicos que han trabajado tanto de economía como de planificación, han sacrificado muchas horas de sueño para hacer esto y por eso digo que es una buena noticia para el país. Hay el compromiso de priorizar estos sectores para reactivar y reconstruir la economía. Bien, y en ese 10% que va a ir a educación, más o menos se ha previsto cómo se va a utilizar, cómo se va a invertir ese dinero. Sí, básicamente lo que considera son el tema de ítems, el tema de la construcción y sobre todo de los 11 hospitales que ya teníamos por concluir esta gestión. ¿En educación, salud? En salud. Ah, ya. Y que lamentablemente por un tema político no lo entregaron. El caso emblemático fue lo de Montero. Es decir, que hay 11 hospitales en este momento, ¿con cuánto de avance? Con más del 90%. ¿Qué le falta? Se concluye ¿Qué eso, les falta? El tema de equipamiento. Se concluye eso y obviamente se tiene que entregar a la población. Esto es algo fundamental. Está dentro del plan de hospitales que teníamos de cerca de 59 en total, incluyendo los 4 a nivel nacional de cuarto nivel, sí, que son de especialización. Y adicionalmente eso también considera los pagos al Sistema Único de Salud y también el tema de la lucha contra la pandemia. Bueno, van a terminar
terminar contratos varios médicos, son centenares de médicos, ¿se los va a poder recontratar? Se está preveyendo, ¿Hay para esos ítems? Se está preveyendo justamente el tema de ítems, el tema de la construcción de hospitales, en fin, son varias cosas que considera todo el presupuesto de salud, que consideramos es una buena cantidad. Estamos hablando de más de 22.000 millones de bolivianos que se está destinando a esto, y pues hacia adelante también hay que trabajar una vez que se tenga la estrategia que está trabajando, más bien dicho, el Ministerio de Salud para evitar este tema del rebrote. Dentro de este presupuesto está la posibilidad de conseguir vacunas. Estamos preveyendo, pero sin embargo, reitero, el tema de la estrategia que está trabajando el Ministerio de Salud va a ser muy importante para que podamos ver también más financiamiento. Muy bien. En el caso de educación, también 10%. ¿Qué se va a hacer? En el caso de educación, lo que estamos preveyendo es también el tema de la construcción de escuelas. Estamos viendo el tema de los pagos al magisterio. Lamentablemente, en algunos aspectos se ha dejado de hacer muchas cosas este año. El tema del año escolar ha sido un año realmente muy lamentable para la educación. Estos próximos años nos vamos a concentrar mucho en el tema de la calidad educativa. Se va a trabajar en paquetes para educación a distancia, utilizando herramientas como el Internet, en fin. También está de por medio el Internet gratuito para nuestros estudiantes. Son varios elementos que está también considerado y para los profesores, ¿no?, que también están pidiendo Internet gratuito. Es parte de lo que está llevando como política el Ministerio de Educación con todos los sectores. Recientemente ha habido un encuentro y yo creo que eso también es positivo porque va a marcar la agenda para los próximos años. Bueno, al inicio usted ha señalado de que determinadas compras se van a dejar de hacer. ¿Qué pasa con el gasto fiscal? Esto es importante, precisamente lo que estamos haciendo es reducir todo lo que es el gasto corriente. Ya. Hemos bajado del 12% que nos ha dejado el gobierno de la señora Áñez, es el déficit más alto que hemos tenido en las últimas décadas, y lo estamos bajando al 9,7%. Este es un esfuerzo importante. Pero acá viene el tema. Si bien hemos reducido, también estamos incrementando la inversión pública, estamos cambiando el déficit del gasto corriente que nos han heredado en estos últimos meses, que no lo habíamos tenido en los últimos 14 años. Ya. Teníamos un déficit, pero efecto de la inversión pública, no un déficit por no tener recursos para pagar sueldos y salarios. ¿Y ese déficit por qué fue? ¿Porque se ha contratado mayor cantidad de gente, se ha gastado más en qué? Lamentablemente este año lo que hemos visto es que han contratado personal, incluso en partidas que no correspondían, ¿no? Generalmente se contrata sueldos, en la parte de ítems, sí, en la parte de personal eventual o en la parte de consultorías. Incluso se ha encontrado de que hay contrataciones que estaban fuera de esas partidas. Ese tipo de cosas es lo que se está recortando. También el tema de papelería, el tema de equipos. Es decir, que van a tener que utilizar al máximo cada cosa que tengan. Así es. No van a poder desperdiciar nada. Exactamente. Estamos en una época de austeridad, lo ha señalado nuestro presidente, y en ese marco lo que nosotros estamos haciendo, si bien estamos recortando gasto corriente, pero lo que estamos haciendo es aumentar el gasto de capital, es decir, proyectos de inversión, detener esa caída de 66% en la inversión pública, y es precisamente por esas razones que ha caído abruptamente el Producto Interno Bruto. Estamos incrementando a 4.000 millones de dólares la inversión pública, donde la principal apuesta es el tema productivo, y con eso volver a retomar el crecimiento. Por eso también, reitero, el índice o el crecimiento del Producto Interno Bruto sería del 4,8%, es decir, de tener una caída de menos 11 en el para producto. El 2021. Para el 2021 tener ya un crecimiento del 4,8%. Muy bien. La CEPAL había dicho un poquito más, pero estamos por ahí. Las proyecciones que han hecho recientemente la CEPAL creo que auspician esta proyección que estamos haciendo hacia adelante, porque se está viendo que ya hay un poquito más de movimiento en la economía. Hemos empezado inyectando más de 600 millones de dólares con el tema del bono contra el hambre. Ya las personas de a poquito van a empezar a tener un poquito más de recursos. Ahora estamos yendo por el lado productivo. Hay varias medidas que hemos sacado recientemente, esto del fideicomiso para los micro pequeños productores, con una tasa del
0,5%, Miriam. Ya quisiéramos estar ahí y a todos. 15 años Claro. plazo. Lo que queremos está en el marco de nuestra política, lo que queremos es industrializar al país con sustitución de importaciones. Esto es algo fundamental que creo que nos va a volver a retomar esa senda del crecimiento, desde luego con ese motorcito que me gusta llamarle el tema de la demanda interna. Exacto. Le invito por favor a pasar a nuestro bolito de mensajes para esta Navidad y gracias por venir, diputado. Gracias por contarnos todo lo que tiene que ver con el presupuesto general del Estado. No, gracias a ustedes, Miriam. Bueno, hemos traído un par de adornitos Qué bonito. para el árbol. Mi productora va a alucinar con esto. Qué bonito. Colóquelo donde usted guste en este arbolito de los deseos navideños. Mientras le da un mensajito al país. Bueno, estos dos... ¿Son golondrinas? ¿Qué son? Sí. O pajaritos, son hermosos. Qué bonitos. Para mí representa por un lado el tema de la salud y el tema del trabajo, Miriam. Creo que es algo importante que necesitamos todos los bolivianos y espero que se cumpla. Que se cumpla, como usted dice, diputado. Y gracias por venir. Gracias por estar con nosotros. Lo vamos a colocar otra vez. Y mientras lo va colocando, le voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Quién cree usted que va a ser el personaje de este 2020? Por todo lo que ha sucedido, Miriam, yo creo que nuestro presidente, Luis Arce, es una persona que ha marcado un momento importante. No lo digo porque trabajo con él, sino que creo que representa la esperanza para todo el país. Luis Arce. El que la gente, una mayor parte de la población haya votado por nuestro presidente, creo que marca una pauta de esperanza para los próximos años. Yo creo que todos los bolivianos deberíamos acompañar todo esto para volver a tomar ese tema del crecimiento, ese tema de que todos los bolivianos tengamos platita en el bolsillo, tengamos trabajo, pero principalmente tengamos también salud, miren. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes.